Hola, buenas tardes, bendiciones. Vamos esperando que se vayan conectando y por un momento vamos a adorar su nombre, por un momento vamos a darle gracias a Dios por un nuevo despertar, ¿no? Por una nueva oportunidad de estar en su presencia. En esta tarde quiero ir bendiciendo a mis compañeros que se van conectando. Bendiciones, siervo Jonathan, bendigo tu vida. Gracias por estar de aquel lugar en esta tarde. En esta tarde, como decía, primeramente quiero darle gracias a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo privilegio, ¿no? Sabemos que salir por medio de las redes sociales y poder llegar a los hogares y poder predicar el verdadero evangelio es un gran privilegio para nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos que en este tiempo, por medio de las redes sociales, estamos llegando a los hogares y estamos impartiendo lo que en este tiempo estamos aprendiendo, lo que en este tiempo, por medio del apóstol, por medio de nuestros padres espirituales, estamos aprendiendo, amén. En esta tarde quiero bendecir a mi madre espiritual. Gracias, profeta, por estar de aquel lugar. Bendiciones, querida, abrazos. Debe ser el apóstol. Gracias, apóstol, por estar de aquel lugar en esta tarde. Bueno, en esta tarde quiero bendecir a cada uno de los que se encuentran de aquel lugar. Bendiciones, sierva Vivi. Gracias a cada compañero que se va a ir conectando en esta tarde, que se está tomando un momento para mirar este vivo. Y en esta tarde quería hablarles un poco acerca de la historia de David, ¿no? Fue algo que estuvimos hablando con mis compañeras y con mi madre espiritual en estos días, en lo cual está bueno poder impartirlo, poder enseñarlo, porque sabemos que hay cosas que por ahí mucha gente ignora dentro de las iglesias, que no se le ha enseñado verdaderamente la verdad, sino que, como decíamos, voy a bajar un poquito la música, porque no sé si me escucho. Como le estaba diciendo, poder predicar y poder llegar a los hogares para enseñar verdaderamente la verdad del evangelio. Porque muchas veces sabemos que en este tiempo y aún de siempre ha pasado que predicadores o aún que los líderes han predicado sin conocimiento. Han agarrado la Biblia y han predicado lo que han leído, o aún ni lo que han leído, sino lo que han entendido. Y sabemos que el predicar no se trata solamente de leer una historia, no se trata solamente de leer una palabra, sino verdaderamente se trata de encontrarle la esencia. Porque sabemos que el salir por las redes sociales, como está pasando hoy, que mucha gente está saliendo, se está predicando mucho la palabra de Dios por medio de las redes sociales y no es cualquier cosa salir por las redes sociales, porque sabemos que por medio de las redes sociales estamos enseñando y estamos predicando. Entonces yo no puedo dar un mensaje errado, yo no puedo dar algo erróneo, porque si no la sangre inocente puede caer sobre mi vida. ¿Por qué? Porque estoy haciéndole errar a la gente, estoy predicando algo que muchas veces predican de lo que no saben, o predican lo que entienden, y muchas veces la gente le cree a los predicadores o aún a los líderes, porque como sabemos, en este tiempo la iglesia padece por falta de conocimiento, y camina ciegas. ¿Pero por qué? Porque a causa del líder, que el líder está ciego, que el líder no se somete a la escritura, a que Dios le revele lo que realmente Dios nos quiere enseñar por medio de la escritura. En esta tarde quiero bendecir a la profeta Nati. Gracias por estar de aquel lugar. Quiero bendecir la vida del siervo Darío Viale. Gracias. La profeta Karina, gracias por estar de aquel lugar. El siervo Petra,
Gracias a cada uno de los que en esta tarde se está conectando. Y como decía, en esta tarde quiero compartirles la historia de David, hablar un poco acerca de la historia de David, ¿no? Como siempre nos enseñan, siempre cuando nuestros padres espirituales nos traen una enseñanza al ministerio. Me voy a presentar primero, soy del Ministerio Fuego Santo, y mis padres espirituales, el apóstol Carlos Ambrosetti y la profeta Mariana. Y siempre que ellos nos traen una enseñanza, siempre nos hacen preguntas para que la mente se nos abra, para que agilicemos la mente. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer cuando saco una palabra. ¿Por qué? O cuando por ahí leo una historia bíblica. ¿Por qué sucede lo que sucede? Un ejemplo, ¿no? Leo la historia de Jesús, que Jesús hizo un milagro. ¿Pero por qué Jesús hizo ese milagro? ¿O qué sucedió? Para poder encontrarle la esencia, no solamente predicar una historia, como dicen. Por eso en esta tarde quería compartirles la historia de David. Como sabemos y se dice mucho, que dice que David tenía el corazón conforme a Jehová. Pero David era pecador. ¿Cómo David tenía el corazón conforme a Jehová si David era pecador? Y muchas veces hemos tomado esa parte mal y la hemos agarrado muchas veces a nuestra conveniencia. Pero ¿por qué la Biblia me dice que David tenía el corazón conforme a Jehová? ¿Porque era pecador? Y muchas veces se toman de eso, de que David tenía el corazón conforme a Jehová y David era pecador, entonces yo voy a seguir pecando. No, y no es así. Como decimos, ¿por qué Dios se agradó del corazón de David? Porque David, cuando pecó, él se humilló verdaderamente. Lo que le atrajo a Dios fue la humillación genuina que tuvo David. Dice que porque David verdaderamente en su humillación, verdaderamente le tuvo temor a Dios. Porque dice que David le dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque me sentiría morir. Porque él verdaderamente estaba viviendo, se estaba sintiendo, verdaderamente se había arrepentido delante de Dios. Él le había agarrado temor a Dios por lo que él había hecho. Pero dice que cuando David se arrepintió, él cuando se levantó, cuando Dios lo perdonó, David no fue a hacer lo mismo, como pasa hoy en día. Hoy en día muchas veces nos arrepentimos o lloramos delante de la presencia de Dios, pero vamos y lo hacemos de vuelta. Es un arrepentimiento vano, en vano que hacemos. No es genuino el arrepentimiento, pero David sí tuvo un arrepentimiento genuino. Por eso dice que David tenía el corazón conforme a Jehová, porque le agradaba lo genuino que David era en su presencia. Pero muchas veces hoy en día sucede que malinterpretan la palabra. Que no, porque David fue pecador y yo voy a ser pecador. O yo voy a caminar, voy a seguir jugando. Y no se trata de jugar. Por eso también sucede que creemos que ya está, David pecó, pero David también tuvo una consecuencia. David tuvo que pagar una consecuencia por haber pecado. Por eso esa palabra en esta tarde te quería compartir, que se encuentra en 2 de Samuel, 2 de Samuel 12. No la voy a leer porque es larga, pero porque es larga, pero sí la voy a explicar un poco. Porque muchas veces creemos que peco y ya está. Pero también hay una consecuencia que yo tengo que pagar. Porque David no fue que pecó y ya está. No, él tuvo que pagar una consecuencia. Pero después que David verdaderamente él se arrepintió, él no volvió a pecar. Él no volvió a hacer lo mismo. Por eso dice que en 2 de Samuel 12, dice, Natán amonesta a David. Dice que Natán era un profeta que fue a hablarle a David. Fue a decirle, fue y le contó una
pequeña historia, ¿no? Le dijo que había había un rico y un pobre. Y le dijo que el rico tenía un montón de animales, de cual él podía agarrar. Pero dice que el pobre solamente tenía un cordero. ¿Y el rico qué hizo? Quiso el cordero que tenía ese pobre. Entonces, cuando Natán le cuenta esta historia a David, dice que David se enojó y dijo que tenían que matar al rico. Entonces Natán le dijo que él era el rico, porque Dios le había entregado todo, pero sin embargo él había querido elegir la mujer de otro para tomarla como mujer. Entonces dice que David se reconoce y dice: he pecado contra Dios. Y dice que David había dejado embarazada a esa mujer, y la había tomado por mujer y la había dejado embarazada. Entonces Natán le dijo que ese hijo iba a morir. Entonces dice que David ayunó, dice que se puso muy mal, ayunó, clamaba a Dios para que no le quitara la vida al hijo de él. Pero dice que llegó un momento en el que el hijo murió, porque Dios se lo había dicho que iba a morir. Y en el 20 dice, cuando él se entera que su hijo muere, dice que en el 20 dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Dice que David, no solamente se había dado cuenta que había pecado contra Dios, sino que en ningún momento tampoco se quejó, porque él sabía que había hecho mal delante de Dios. Por eso dice que cuando él se entera que su hijo muere, dice que él se levanta, se cambia y va al templo a adorar a Dios. Ese corazón tenía David. Por eso dice que David tenía el corazón conforme a Jehová, porque él había hallado misericordia delante de Dios. Porque no solamente Dios no le quitó la vida a él, sino tuvo misericordia en ese momento, pero era necesario que una consecuencia él tenía que pagar. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día pecamos y vamos y nos arrepentimos y seguimos pecando, porque no le tenemos temor a Dios. En ese momento cuando David peca, dice que le agarró temor de Dios, porque sabía que el Espíritu era todo para él, Dios era todo para él, que él sin Dios no era nada. Y hoy en día sucede que no tenemos temor de Dios, por eso pecamos deliberadamente, por eso jugamos deliberadamente con las cosas de Dios, porque no tenemos temor, porque ni aún hemos conocido a Dios, porque si verdaderamente conociéramos a Dios, nosotros nos tendría que agarrar temor de que Dios se aparte de nosotros. Porque automáticamente, cuando David peca, el Espíritu Santo se hace a un lado de él. Porque como sabemos, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Si verdaderamente el privilegio que tenemos, que dice que Dios quiere morar en nuestro corazón, pero Dios antes de morar, el Espíritu de Dios antes de morar en nuestro corazón, primeramente lo tiene que limpiar. Pero si hay pecado en mí, el Espíritu Santo no puede morar en mí. Por eso muchas veces pecamos deliberadamente, porque aún no hemos conocido a Dios, porque aún Dios no ha sido el principal en nuestras vidas. Y muchas veces no tomamos la conciencia, no tomamos la dimensión de verdaderamente de Dios. Porque dice que él tuvo una consecuencia que pagar, David. Dice que ayunó, dice que clamó a Dios, pero eso no lo convenció a Dios. Sus lágrimas, las lágrimas de David no lo convencieron a Dios. Él tuvo que pagar una consecuencia. Y muchas veces nosotros pasamos por malos momentos, pasamos por circunstancias difíciles de nuestras vidas, pero ¿por qué será? ¿Porque Dios es malo? ¿O porque nosotros seguimos jugando
Ay, no, Dios, porque siempre, no, que Dios es malo. No, es que tú no te cansas de jugar. Dios es justo. Muchas veces decimos, no, porque Dios está conmigo. Pero Dios está si yo camino en verdad. Si yo camino en mentira, quédate tranquilo que Dios no va a estar conmigo. Y muchas veces pasamos momentos difíciles, pero ¿por qué pasamos momentos difíciles? ¿Será que no serán consecuencias de pecar contra Dios y de jugar contra Dios? Dice que David en su momento ayunó para que Dios no le quitara la vida a su hijo, pero era algo que tenía que pasar por él haber pecado. Porque Dios le había dado lo mejor. Él podía tener todo lo que él quisiera, pero él eligió algo y se movió de una forma que Dios no le había agradado. Pero muchas veces hoy creemos, no, que porque David tenía el corazón conforme a Jehová y era pecador. Pecó una vez David y se dio cuenta que había hecho mal y no lo volvió a hacer. Pero muchas veces agarramos la Biblia ignorantemente y enseñamos cosas y hacemos errar al pueblo de Dios. Creemos que porque hacemos errar al pueblo de Dios enseñándole cosas erróneas. Porque David se arrepintió, David no lo volvió a hacer. Porque David había tenido temor de Dios. Porque dice que su alma, sentía que su alma estaba en el Seol, en el mismo infierno, porque el Espíritu de Dios se había hecho a un lado de él. Entonces él verdaderamente había vivido la misericordia, porque Dios tuvo misericordia de él. Por eso muchas veces creemos que tomamos el servir a Dios como un juego. Y el servir a Dios no es jugar. Por eso hoy muchas veces no tomamos en serio el servir a Dios. Porque jugamos. Pero dice que el que va a ver a Dios es el de manos limpias y puro corazón. Me está diciendo de puro corazón. Me está diciendo que yo, si quiero verdaderamente heredar el reino de los cielos, mi corazón tiene que estar limpio. Mi corazón tiene que estar cada día limpiar mi corazón para poder heredar el reino de los cielos. Porque hoy en día se agarran de eso, de que David tenía el corazón conforme a Jehová, pero era pecador. Pero yo verdaderamente, si hoy quiero heredar el reino de los cielos, si verdaderamente quiero servir a Dios, yo tengo que limpiar mi corazón. Porque es de la única forma que yo voy a heredar el reino de los cielos. Porque sabemos que Dios camina en verdad, Dios es verdad. Y yo para caminar en los caminos de Dios, debo de caminar en verdad, no en mentira. Porque muchas veces decimos, no, porque Dios está conmigo. Pero ¿será que Dios está conmigo? ¿Cómo estoy caminando? Si estoy caminando una vida de mentira, entonces Dios no está conmigo. Satanás se me levantó cuando estamos pasando momentos malos. Y muchas veces no es Satanás. Muchas veces son consecuencias nuestras por seguir jugando, por seguir no volviéndonos a los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que Dios aborrece el pecado. Dios sí me ama a mí, pero Dios aborrece el pecado. Entonces, si yo digo ser hija de Dios, yo tengo que aborrecer el pecado. También en una parte de la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, si yo no soy de este mundo, entonces yo no tengo que querer las cosas de este mundo. Yo las tengo que aborrecer. Justamente también se hablaba algo de eso, que muchas veces nos confundimos, nos engañamos a nosotros mismos. Creemos por habernos separado de las cosas de Dios, ya nos hemos
ya nos hemos santificado, ya nos hemos apartado, ya nos hemos consagrado para Dios. Y muchas veces apartarse no quiere decir que nos hayamos consagrado para Dios. Yo sí hoy puedo estar dentro de una iglesia, puedo haber dejado las cosas de afuera, que sé que están mal para Dios, pero el tema es que se siguen acá. Ese es el tema. Muchas veces sí damos el paso de apartarnos, de salir, de sacar las cosas, de dejar las cosas de afuera, pero muchas veces no las sacamos de acá. Porque muchas veces ha sucedido o ha pasado que vemos capaz que una persona que había cambiado, pero al tiempo volvió a ser la misma, volvió a caer en lo mismo. ¿No será que no lo había sacado de acá? Justamente se habló algo de eso y yo lo analicé para mí misma porque me había surgido una situación en la que yo misma me había dado cuenta que yo sí me había apartado, pero muchas veces no lo había sacado de acá adentro, porque había quedado acá adentro. Y muchas veces sucede que si yo me aparto, es necesario que si yo doy el paso de apartarme, también lo tengo que sacar de acá adentro. Porque en cualquier momento yo puedo volver a caer en eso, porque sigue acá, porque sigue en mi corazón, porque no he renunciado. Me sucedió justamente que yo me había alejado de algo, pero surgió una situación en la que me di cuenta que sí, me había apartado de eso, pero no lo había sacado de mi corazón. Y eso es un grave error que hoy sucede dentro de las iglesias. Que creerse un ejemplo. Alguien que tomaba mucho alcohol. No tomo más. Listo, se decidió no tomar más. Porque estoy yendo a la iglesia, no tomo más. Listo. Pero también yo lo tengo que sacar de mi corazón, porque tarde o temprano yo puedo volver a caer en lo mismo. Justamente como decía mi madre espiritual, la profeta, yo no tengo que decir, a mí me gusta el pecado. ¿Cómo a mí me gusta el pecado? A mí no me tiene que gustar el pecado. Yo tengo que aborrecer el pecado. Pero muchas veces nos gusta porque no lo queremos sacar de nuestros corazones, porque sigue en nuestros corazones. Y no se trata de gustarme, porque si se trata de gustarme, entonces es como que lo estoy resistiendo. Lo estoy reteniendo, pero no lo saco. Y no se trata de resistirlo, porque si no es como el perdón, como sucede en la Biblia con el perdón. La Biblia me dice que tengo que pedir perdón 7 veces 7. Y voy y pido perdón. Pero pido perdón muchas veces de labio, porque la Biblia me lo dice. Y muchas veces con el pecado pasa lo mismo. No, la Biblia me dice que no tengo que pecar, que no tengo que mentir. No miento, pero está en mi corazón. Lo hago porque me lo dice la Biblia, pero verdaderamente lo hago de corazón. Muchas veces hacemos las cosas correctamente, pero no de correcto corazón. Porque me enseñan que está mal. No lo hago. Pero muchas veces nos ocultamos del hombre, pero no nos damos cuenta que Dios sí nos ve. Que Dios sí sabe verdaderamente. El que conoce nuestro corazón es Dios. Por eso muchas veces servimos más al hombre que a Dios. O agarramos las cosas, agarramos la palabra de Dios livianamente, como sucede con esta historia. O aún con otras historias más, como la historia de Sansón, que muchas veces hemos creído, porque yo también he creído, pero sí, David tenía el corazón conforme a Jehová y era pecador. No, pero sométete a la escritura, busca la revelación, ¿por qué Dios dijo eso? Pero muchas veces nos agarramos de eso para escudarnos, para seguir pecando, para seguir caminando como nosotros queremos. Queremos servir a Dios a media, eso es lo que pasa. Como la historia de Sansón. Sansón murió
Pero ¿era el destino que Dios tenía para Sansón? ¿Dios quería que Sansón muriera de esa forma? Pero muchas veces agarramos la Biblia, humanamente leemos cualquier cosa o lo que entendemos y lo predicamos. Y sin darnos cuenta que podemos hacer errar. Por eso, como decía, es un tiempo en donde verdaderamente nosotros tenemos que estar. Si verdaderamente yo quiero servir a Dios, que lo haga verdaderamente con todo mi corazón. Que verdaderamente esté dispuesta a servir a Dios. Porque muchas veces sucede que creemos que ya hemos cambiado. Pero muchas veces lo tenemos reprimido en nuestros corazones. Y hay cosas que muchas veces tenemos reprimidas en nuestro corazón, que por ahí sí, por un tiempo, eso queda ahí en mi corazón y capaz que me engaño a mí misma y creo que no está. Pero una situación que surja y vuelvo a caer en lo mismo. O salta, entonces es que nunca salió de mi corazón. Nunca yo fui libre de eso. Porque, o como muchas veces sucede, que dicen, hay una palabra que dice, no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y muchas veces queremos establecer esa palabra. Pero esa palabra me está hablando de justicia. No hay justo. Entonces, si verdaderamente yo quiero que mi descendencia no mendigue pan, entonces primeramente me tengo que acomodar yo, tengo que caminar en justicia. Porque para servir a Dios, yo tengo que caminar en verdad. Para yo poder heredar el reino de los cielos, tengo que caminar en verdad y en justicia. No me queda de otra. Porque muchas veces, si fuera tan así como dicen, que no, pero David era pecador y tenía el corazón conforme a Jehová. Entonces, ¿por qué la Biblia está llena de palabras que me dicen que me arrepienta? Que me vuelva a los caminos de Dios. Si no, se contradeciría la palabra. Está lleno de palabras que dicen que nos arrepintamos. Pero si David era pecador. No, porque David pecó una vez y verdaderamente se arrepintió. No lo volvió a hacer. Y lo que le agradó a Dios fue el corazón genuino que David tenía. Fue su corazón. Y él aceptó también la consecuencia que él había tenido. Y muchas veces nosotros pasamos momentos o circunstancias malas y no aceptamos la voluntad de Dios. Nos quejamos encima con lo que tenemos que pasar. ¿Pero qué hice yo? Muchas veces, como sucede en esta palabra, David tuvo que pagar una consecuencia a causa de pecar contra Dios. ¿Pero cómo? ¿Que Dios es malo? No, Dios es justo. Dios es verdad. Y muchas veces vivimos situaciones malas en nuestras vidas a causa de caminar mal. O muchas veces, como le pasó a David, su hijo padeció a causa de su consecuencia. Tuvo que perder su hijo a causa de él haber jugado con las cosas de Dios. Y muchas veces yo por jugar, capaz que a Dios no me hace nada a mí, pero en mi familia. Por eso no tomamos la gran invención que es el servir a Dios. Por eso jugamos, porque estas cosas no se enseñan. Porque hoy esto no se enseña dentro de las iglesias. Pecado tal, Dios conoce, Dios cambia. Sí, sabemos que Dios es un Dios de cambio, pero Dios necesita de mí para cambiarme también. O que yo voy a estar encaprichado como un nene que no quiero dejar algo y Dios me va a cambiar. No, Dios es un caballero. Si yo no quiero cambiar, Dios no me va a obligar a cambiar. Por eso, como dice en una parte de la Biblia,
mejor no haberme conocido. Dios mismo dice, mejor no haberme conocido. Si verdaderamente yo no quiero servir a Dios, entonces yo tengo que hacerme a un costado. Porque jugar no sirve tampoco. Porque David tuvo que pagar una consecuencia por haber jugado, por haber pecado. Y nosotros muchas veces, bien y gracias. No, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sí, pero la Biblia también me dice que es fuego consumidor. Voy a leer un comentario que había pasado por acá. Bendiciones, Seba, gracias por estar de aquel lugar. Se arrepintió de verdad porque él pecó, porque el pecado lo había separado de Dios, porque le imploró que su espíritu no se apartara de él. Se arrepintió en polvo y ceniza, dice la Biblia. Es así, profeta. Verdaderamente él se había arrepentido, porque Dios se había apartado de él. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero es como si estuviéramos afuera. Porque no conocemos a Dios. Porque si verdaderamente conociéramos a Dios, nosotros andaríamos correctamente caminando. Obviamente que errores vamos a tener, pero vamos a tratar de no cometer siempre los mismos errores. Como dice, que le dijo que no apartes tu Santo Espíritu de mí, le dijo David. Y muchas veces nosotros hemos repetido eso, pero no tomamos la gran dimensión que es esa palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es decirle a Dios que no quite su Santo Espíritu de nosotros? Porque David lo dijo eso, pero él después no volvió a fallarle a Dios. Y nosotros muchas veces le decimos a Dios, porque lo leemos en la Biblia, porque, ay, mira, David dijo esto, ahí lo digo. O escuchamos a otro decir algo y lo decimos. Pero lo volvemos a seguir pecando, o volvemos a caer siempre en lo mismo. Entonces eso no quiere decir que verdaderamente tengo temor de Dios. Y eso es lo que hoy sucede, que no hay temor de Dios. Hay temor más al hombre que a Dios. Por eso hoy nos enseñan estas cosas. Porque si verdaderamente se enseñaran estas cosas, la gente tomaría conciencia del servir a Dios, del caminar en Dios, en los caminos de Dios. Amén. Por eso te quería compartir esta palabra, te quería compartir esto que he estado meditando en estos días, porque lo hemos hablado y yo digo, está bueno poder compartirlo, porque sabemos que hay gente del otro lado que mira, los vivos, que también ignora muchas cosas, como nosotros hemos ignorado y aún seguimos ignorando cosas. Por eso, por medio de los vivos, nosotros queremos enseñar y queremos impartir lo que muchas veces estamos creído que es una cosa, o que nos han enseñado una cosa, pero en realidad nos han enseñado algo erróneo, o hemos creído muchas veces cosas erróneas. Por eso en esta tarde quiero bendecirte, quiero bendecir a cada uno de mis compañeros y aún de cada persona que se ha conectado en esta tarde y me ha acompañado, y aún los que también van a mirarlo después, los quiero bendecir. También si quieren seguir mirando vivos de mis compañeros, salen toda la semana, salimos toda la semana, o también nos pueden encontrar en YouTube, Roberto Carlos Ambrosetti. Por eso en esta tarde te bendigo y espero que esta enseñanza, que esto que impartí en esta tarde te haya sido de bendición, como nos ha sido de bendición a nosotros, cuando nos han enseñado, cuando nos han sacado velos, porque muchas veces caminamos a ciega o creemos que nos han enseñado una cosa, o nosotros mismos creemos que vamos bien y en realidad vamos caminando torcido o vamos caminando mal. Por eso en esta tarde te bendigo y espero que te haya sido de bendición esta palabra.